Cada día, la palabra de Dios nos ofrece dirección, esperanza y fortaleza. En este espacio, compartimos un mensaje que edifica el alma y nos acerca más al Señor. Los salmos son una fuente inagotable de sabiduría, consuelo y adoración. En este espacio, exploramos cada versículo para profundizar en el mensaje de Dios y fortalecer nuestra fe. Hoy estudiaremos juntos un nuevo salmo, descubriendo sus enseñanzas y cómo aplicarlas a nuestra vida. Anhelamos que esta palabra sea de bendición para ti. Bienvenidos a Plantando la Buena Semilla. Comencemos. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos con este maravilloso estudio del libro de los Salmos. Seguimos aprendiendo más, reafirmando más nuestra confianza en nuestro Padre Celestial y fortaleciendo más la fe juntos en este estudio. El día de hoy traigo la enseñanza sobre el Salmo 132. ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Qué nos quiere decir el Señor en este salmo? Que es el pacto de David con Dios. Y este salmo es uno de los cánticos de ascenso que usaban en el peregrinaje hacia Jerusalén los de las fiestas judías, cuando subían al templo en Jerusalén para las fiestas judías. Este es un salmo que expresa una profunda relación entre Dios y su pueblo a través del pacto que hizo con David. Pero aquí en este salmo vamos a analizar algo interesante, que él abre con un recordatorio de el pacto que David hace con Dios, de David hacia Dios, no de Dios hacia David, porque vamos a ver por qué es un pacto o un juramento que David le hace a Dios. Y también vamos a ver el ardiente deseo de David de construirle un templo para Dios, un templo físico, porque sabemos que él tenía ese anhelo de construirle un templo físico a Dios. Pero también eso va con nosotros de ser el templo, de construir ese templo en nosotros para Dios. Y cumplir la promesa que Jehová le había hecho a David de establecer un rey eterno de su linaje. Todo esto vamos a estar viendo, vamos a tocar en este salmo, en este precioso salmo. Entonces, vamos a comenzar con ese juramento que le hace David a Dios, ese compromiso de David de no descansar hasta llegar a ser su templo, y que ese compromiso de David o ese anhelo de David debe estar en nosotros presente hoy en día, de no descansar hasta que nosotros seamos templo de su Espíritu Santo, como lo dice en la palabra de Dios, que somos templo del Espíritu Santo. Eso debe ser un anhelo en nosotros. Este salmo inicia así, Salmo 132, versículo 1 en adelante. Dice: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada ni de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Vamos a dejarlo hasta ahí en la primera parte. Aquí vemos que David anhelaba, tenía ese anhelo ferviente, ese deseo en su corazón, y que no iba a descansar hasta que fuera morada y fuera templo, hiciera templo al poderoso de Jacob, a Dios. Entonces esto nos enseña a nosotros que esa pasión que demostró David, inquebrantable por la presencia de Dios, debe estar en nosotros. Debemos tener esa pasión, ese anhelo de ser templo suyo. Ese deseo no era para la propia gloria de David,
Él no quería su propia gloria, porque él quería que se le adorara a Jehová como el único Dios verdadero. Entonces, esto lo hizo para honrar a Dios con un lugar permanente de adoración. Cuando él dice que no iba a descansar, no iba a entrar en su morada, no iba a tener sueño, no iba a descansar hasta que él pudiera cumplir esa promesa. Entonces, hoy en día nosotros nos estamos preocupando para ser templo de Dios, estamos deseosos, anhelando, transformando, dejando que Él transforme nuestra vida para que podamos ser su templo pleno. Le estamos dando prioridad a la relación que nosotros tenemos con nuestro Padre. Estamos buscando eso fervientemente. Es algo que cuando yo leía este salmo, que empezaba a estudiarlo, a meditarlo, yo me preguntaba, yo anhelo esa relación con Dios, yo anhelo ser templo de su Santo Espíritu, ser templo de Él. Entonces, lo que nos enseña este salmo es que debemos anhelar una relación con Dios, que eso nos motive a buscarlo intensamente, que sea nuestra motivación, sea buscar, anhelar esa presencia, amar a Dios. En los siguientes versículos nos sigue enseñando este salmo en el clamor del pueblo. El pueblo de Israel recordaba cómo era el arca del pacto. Recordaba cómo el arca del pacto fue llevada a Jerusalén y clamaba a Dios para que habitara con ellos. Cuando en el versículo 8 nos dice, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. ¿Qué nos quiere decir esto? Que así como el pueblo de Israel anhelaba que el arca del poder de Dios, el arca del pacto, reposara con ellos, estuviera en medio de ellos, así debemos anhelar nosotros que Jesucristo sea nuestro centro, more con nosotros, porque el arca del pacto, el arca del poder de Dios, representaba a Jesucristo, lo que Jesucristo iba en estos tiempos ser en medio de su pueblo. Entonces nosotros estamos buscando, estamos anhelando que Jesucristo sea el centro de nuestra vida, que sea como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, este salmo me lleva a eso, a la aplicación de eso. Yo estoy anhelando que sea Cristo que viva en mí, que sea que Él gobierne mi casa, que Él gobierne mi templo. Estoy buscando esto, estoy anhelando esto. Pues este versículo muestra este deseo ferviente del pueblo de Israel, que la arca reposara en medio de ellos. Este salmo me trae a memoria y me invita a que anhele que Jesucristo sea el centro de mi vida. Y debe ser también tu motivación y también debe ser tu anhelo, tu deseo ferviente de que Jesucristo sea el que esté en medio de ti, habita en tu casa. Porque si Jesucristo habita en nuestro corazón, habita en nuestra casa, nosotros vamos a estar plenos, vamos a vivir en plenitud de gozo. Porque eso nos lo promete el Señor en su palabra, que aquel que está en Él no le faltará nada, vivirá en paz, vivirá en gozo. Entonces, en tiempos de dificultad, el pueblo de Israel siempre recordaba su fidelidad y buscaba su presencia con oración y adoración ferviente. Y así mismo debemos nosotros estar, que en todo momento nosotros debemos de recordar esa fidelidad y buscar siempre su presencia, buscar siempre que Dios habite en medio de nosotros, que Jesucristo esté en nuestras vidas. Este salmo nos sigue enseñando y seguimos avanzando. En la tercera parte de este salmo, que es la promesa entonces de Dios a David, son los versículos 11 y 12 de este salmo 132, que nos dice así. Vamos a leerlo. Y en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello, y de tu descendencia pondré sobre tu trono.
si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Para siempre. El versículo 11. Este versículo dice: en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Le estaba dando una promesa y le estaba profetizando de que de la raíz de David vendría un rey eterno, y que de la raíz de David o de la descendencia de David siempre habría alguien sentado en el trono. Entonces este rey que le promete a David que saldría de su linaje es Jesucristo. Esa promesa Jesucristo la vino a cumplir. Esa promesa fue el cumplimiento en Cristo. Jesús el Mesías es este cumplimiento perfecto de esta promesa que Dios le está dando a David aquí. Dios estableció su reino eterno a través de su Hijo Jesucristo, quien es el descendiente de David según la carne, según el linaje, según el ADN. ¿Y sabe dónde vemos esto? En Lucas 1, 32, 33, donde nos dice así: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesucristo fue el cumplimiento de esta promesa que le hace a David. Entonces, este salmo nos enseña a confiar que Dios siempre cumple sus promesas. Así como envió a su Hijo Jesucristo, también será fiel a cada promesa que Él nos ha hecho en nosotros. Y todas estas promesas están escritas aquí en la Biblia. En la Biblia está plasmado todo lo que Dios quiere para nosotros, para sus hijos, para aquellos que son llamados hijos de Dios. Así que tenemos que estar completamente confiados de que Dios va a cumplir siempre lo que promete. Lo que está escrito se cumplirá, porque Dios no es hombre para mentir. Y así como cumplió la promesa de David de que de su raíz, de su linaje, saldría un rey eterno, asimismo Él cumplirá sus promesas en nuestra vida. Nos sigue enseñando este Salmos en los versículos del 13 al 18, ya la última parte. Dios eligió a Jerusalén o Sión como su morada y declaró que allí su bendición sería abundante. Cuando nos dice en el versículo 15: bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. El versículo 17 nos dice: haré retoñar el poder de David, he puesto lámpara a mi ungido. ¿Qué pasa? Que este pasaje no solo apunta a una bendición física de una ciudad, de un pueblo, sino que también nos lleva a ¿qué? A plenitud espiritual. Porque dice: a sus pobres saciaré de pan. O sea, que no iba a faltar palabra. A aquellos que iba a bendecir abundantemente de provisión, sería que nunca habría falta de palabra. Entonces, aquellos que deciden y creen en la promesa de Dios son los que nunca les faltará palabra de parte de Dios. Son aquellos que vivirán en abundancia espiritual. Son los que vivirán siempre en la plenitud espiritual, la plenitud en Dios, que viene a través de su Hijo Jesucristo, quien es la luz eterna, es nuestra luz eterna, es el que nos guía. A través del Espíritu Santo conocemos a Jesús, y Jesús entonces es el que va a vivir, va a reinar y va a regir nuestra vida. Y vamos a gozar de esa plenitud que Dios nos promete a través de su Hijo Jesucristo. Dios no solo nos promete bendiciones en lo material, sino que también espiritual. Y esto lo hemos venido viendo a través de todos los salmos, a través de estos salmos que escribió David y los otros compositores, de que Dios, sus bendiciones, mayor bendiciones, las bendiciones que debemos anhelar son las espirituales, las que son eternas, las que van a permanecer siempre con nosotros. Podemos confiar
en que su presencia en nuestra vida nos traerá la verdadera paz y satisfacción. Vuelve y lo repite en cada salmo que avanzamos, vimos confianza en nuestro Padre Celestial, confianza en Él, pero no una confianza de boca, es decir, yo confío, sino que verdaderamente emane de nuestro corazón. Así podremos ver la plenitud en Cristo, la plenitud en Dios. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos enseña este salmo que debemos hacer? Tener un compromiso con Dios, tener ese anhelo porque Él haga morada en nosotros, ser su templo, vivir siempre bajo la presencia de nuestro Padre Celestial. Así como David demostró su compromiso a buscar un lugar para Dios, así debemos nosotros demostrar nuestro compromiso y nuestra convicción de ser la morada de Dios, que Dios habite en nuestra vida, que su presencia nunca se aparte de nosotros. Así que debemos apartar tiempo para Él, honrarlo en nuestras decisiones y buscar la voluntad en todo momento y para todo. No nada más para lo que nos conviene, porque habrán cosas que nosotros pensamos que no nos convienen o que no queremos hacer. Habrán cosas que Dios ponga, que sabemos que es la voluntad de Él, lo que Él quiere que nosotros hagamos, pero a nosotros no nos gusta, no queremos hacerlo. Entonces hasta ahí vamos a demostrar nuestro compromiso y nuestro amor y obediencia a Él, a lo que Él nos diga. ¿Qué más nos enseña este salmo? Nos enseña la confianza en las promesas de Dios, que Dios siempre va a cumplir. Así como Dios le cumplió su promesa a David a través de Cristo, nosotros podemos estar seguros que Él va a cumplir cada una de sus promesas en nuestra vida. Todo lo que Él ha prometido y está escrito y lo que Él nos dice que hará en nuestras vidas con nosotros, Él lo va a hacer, porque Él siempre cumple sus promesas. Así que en tiempos de duda o que nos inunde ese sentimiento de ¿será que Dios tal vez lo va a hacer? Mira, hermano, vayamos a la palabra, porque aquí en este Salmo 32 nos muestra que su promesa Él la cumple. Siempre cumple su promesa. Y a lo largo de la Biblia vamos a ver muchos más ejemplos de lo que Dios prometió, lo cumplió en el tiempo perfecto de Él. También este salmo nos enseña a anhelar la presencia de Dios, anhelar estar siempre bajo las alas del Dios Todopoderoso, Omnipotente. Así que nuestra mayor alegría y satisfacción debe ser siempre ser encontrados, estar en la presencia de Dios, no en las cosas que nos rodean, en lo material, en el bienestar económico, no, sino estar en la presencia de Dios. Porque si nosotros sentimos y anhelamos estar en la presencia de Dios, vamos a vivir una vida plena, una vida satisfactoria. No les digo con esto, hermanos, que estar en la presencia de Dios no vamos a sufrir problemas, no vamos a sufrir adversidades. Claro que sí, pero la gran diferencia es que vamos a estar siempre en paz y en gozo. Así que para terminar, para concluir con este salmo, nos recuerda que Dios es fiel a su pacto, a sus promesas, y que su presencia es el mayor tesoro que nosotros podemos tener. David nos refleja o nos deja el ejemplo de un corazón apasionado por Dios. Y en Cristo encontramos el cumplimiento de la promesa del trono eterno. Así que yo les exhorto que este salmo nos motive a confiar en las promesas de Dios y buscar la presencia siempre con diligencia y devoción. Que sea por amor. Que este salmo, esta enseñanza que nos trae este salmo, que ese anhelo sea por siempre, sea siempre, en todo momento. Estemos angustiados, estemos mal, estemos tristes, como estemos, ese anhelo y ese deseo de estar siempre en esa presencia de Dios nunca se acaba. Y cuando se esté acabando, veamos que eso está como bajando o está menguando ese deseo, entonces irá la palabra de Dios
porque aquí nos anima a buscar siempre esa presencia y estar en la presencia de Dios y estar confiado de que lo que Él nos ha prometido, lo que Él nos ha dicho que hará, Él lo va a cumplir. Que Dios me lo bendiga y lo siga fortaleciendo cada día más en la fe en Cristo Jesús. Dios me lo bendiga.